Buenos días, el Señor les bendiga. Estamos aquí en este domingo celebrando la presencia de Dios entre nosotros, dándole gracias a Dios por su infinito amor y por su infinita misericordia. Estamos en nuestra maravillosa serie acerca de los héroes de la fe, porque nuestra vida es de fe, nuestra vida debe buscar agradar a Dios. Y el día de hoy voy a estar tocando a Enoc, y lo llamé Enoc, un caminante en la fe. Y quiero invitarles a todos a que me acompañen a el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, versos 5 al 6. Y bueno, mientras lo estamos buscando, recordemos cosas lindas. Hace semanas atrás estábamos viendo a un héroe de la fe, ¿cierto? Era un héroe bien particular, Abel, ¿cierto? Aquel hombre que aprendió a adorar a Dios. Pero vamos a ver ahora a Enoc, capítulo 11, versos 5 a 6, dice así: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Nuestro segundo héroe es Enoc. Mientras Abel encontró en la adoración una manera de relacionarse con Dios, Enoc ilustra cómo caminar por la fe, cómo vivir una vida de comunión íntima con Dios. Dios nunca pretendió que las obras fueran un camino mediante el cual los hombres llegaran a Él. Él pretendía que las obras en realidad fueran el resultado directo de una fe viva, dinámica y real. El hombre nunca ha sido capaz por sus propios medios de acercarse a Dios. Sin embargo, a través de la fe en el Señor es posible agradarle. Las obras, desde esa óptica, son el producto de la salvación y es la consecuencia verdadera de una intimidad profunda con el Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esto que es el estudio de su palabra, que sea su Espíritu Santo el que nos enseñe. Quiero invitarle allí donde está usted, cierra sus ojos y vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Bendito Dios, gracias te doy por este día, por esta mañana, por permitirnos a todos reunirnos así virtualmente en torno no a una señal del internet, sino en torno a ti. La verdad es que escuchamos con atención tu voz y deseamos, conforme a esa voz que tú nos estás dando al corazón, a la vida y a la mente, Señor mío, responder con fe, agradándote e inspirados, Señor mío, teniendo una vida de rendición completa a ti. Quiero entregarte este tiempo, orar por todas las personas que nos están escuchando y que tu Santo Espíritu nos toque a todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Existe un texto más que nos habla acerca de Enoc. Y esa es la primera pregunta. ¿Qué conocemos de Enoc? Pues en el capítulo 5, versos 21 al 24, pero de Génesis, porque Hebreos está tocando a un personaje del Antiguo Testamento, ¿cierto? Y estamos hablando de el libro al Génesis, capítulo 5, versos 21 al 24. Y dice: cuando Enoc tenía 65, fue padre de Matusalén, a los 65 años. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo hijos e hijas. Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios, y un día desapareció porque Dios se lo llevó. He leído ahora la NTV. Abel sabía en realidad que era adorar por fe. Ahora veremos a alguien que conocía cuál era el camino de Dios, aprendió a conocerlo y aprendió a vivir en ese camino de Dios por fe. Adán y Eva, recordemos, habían tenido una perfecta relación con Dios. Habían caminado, habían hablado con el Señor en el huerto, pero de pronto cayeron de esa maravillosa relación y fueron expulsados y no volvieron a caminar en esa profunda intimidad con Dios. A partir de ese momento, los hombres iban a divagar fuera de esa relación perfecta con Dios. El destino definitivo del hombre en cuanto a caminar queda de pronto restituido
o hay una señal directa, una expresión gráfica de qué era lo que Dios determinaría, la forma como los hombres se podrían acercar para tener esa relación perfecta. Y el personaje que Dios eligió fue a Enoc. Él ilustra el significado de tener una comunión con Dios, el propósito original de Dios para los hombres. En Enoc se vuelve a alcanzar el destino eterno, el estar cerca del Señor, el vivir en esa relación vibrante que los hombres, todos nosotros, usted y yo, necesitamos. Esa relación que nosotros anhelamos en el alma, esa fue la relación que Enoc tuvo. Cuando Enoc seguramente ofreció sacrificios, ¿cierto? Él estaba experimentando de alguna manera el sacrificio de Jesucristo y también estaba viviendo la salvación de su alma. A consecuencia de esto, él determina caminar con Dios. O sea, la observación clara de lo que era el sacrificio en ese momento, que nosotros hoy lo entendemos como el sacrificio de Cristo, le llevó a tener una vida de total rendición a Dios. Él no hubiera podido haber caminado con Dios a menos que hubiera primero llegado al Señor. Es lo primero que nos señala Abel, cómo llegar a Dios, cómo adorarle, cómo poder llegar a ser eso, el adorador. Y eso solamente se podía a través de la ley de los sacrificios, ¿cierto? Esa señal, ¿cierto? Que era incompleta en el Antiguo Testamento, pero que se debería convertir en algo completo en el Nuevo Testamento. Nadie podía llegar a Dios sin el derramamiento de sangre. El principio no ha cambiado. Desde los días de Abel y de Enoc hasta hoy, encontramos que los hombres tienen un camino perfecto para poder tener una relación íntima, verdadera, de paz para con Dios. Debemos, hoy el día de hoy vamos a ver a través de Hebreos capítulo 11, versos 5 al 6 y de estos versos de Génesis, vamos a ver 5 cositas, ¿sí? Cada una de ellas descritas en la vida de Enoc, y son 5 cosas que nosotros también debemos de vivir el día de hoy. La primera es que por la fe él creyó en la existencia de Dios. 1. 2. Que por la fe él buscó la bendición de su vida en Dios. La número 3 es que por la fe él caminó y podríamos decirlo, él intimó con Dios. Entonces, hasta ahí, por la fe creyó, por la fe buscó, por la fe caminó, por la fe predicó. Y número 5, por la fe entró en la presencia de Dios o partió de este mundo para estar con Él. Son 5 verbos que vamos a estar mirando durante nuestra predicación del día de hoy. Pero vamos a pensar un poquito en lo que representa por la fe creyó en la existencia de Dios. La verdad es que el verso 6 del capítulo 11 de Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Entonces, el ingrediente fundamental que hemos estado viendo y que vamos a ver en el capítulo 11 al libro de los Hebreos es que para poder acercarse a Dios es necesario tener fe. Es un ingrediente fundamental. Y aquí surgen 2 preguntas y tienen que ver con la existencia de Dios. ¿Cómo los hombres pueden comprobar la existencia de Dios y cómo de manera particular Enoc comprobó la existencia de Dios? Son 2 preguntas. ¿Cómo los hombres en general pueden comprobar la existencia de Dios o buscan comprobar la existencia de Dios? La verdad es que Dios desea darse siempre a conocer. O sea, Dios no desea el anonimato, Dios desea el protagonismo de la vida. Él desea que nosotros lo contemplemos y lo vemos. Y es a través de los ojos de la fe, es a través de los cuales el hombre puede acercarse a Él. Por ejemplo, si usted lee Job capítulo 38 y 39 y luego de contemplar el sufrimiento y el dolor de Job, de pronto el Señor le señala claramente a este personaje hermosas cosas que desconocemos, ¿cierto? Y que solamente pueden ser comprobadas si tenemos claro que es la existencia de Dios la que lo demuestra. Allí podemos ver el nacimiento de muchas cosas. Dios da una evidencia amplia de su existencia y ese es el camino correcto. Descubre a Dios en tu vida. Descubre al Señor en la naturaleza. Descúbrelo a Dios, pero de la manera correcta como Él lo ha querido. Es un camino que es razonable porque Dios no desea que los hombres no piensen. O sea, no desea simplemente que cree porque cree. No, Él desea que el pensamiento sea razonable, ¿cierto? Pero
contemplemos que la razón también debe tener un verdadero enfoque. No se debe contemplar de una sola forma en cuanto a la razón, la existencia de Dios. Por ejemplo, yo voy a plantear algunas formas como puede ser esto equivocado. El método científico. Alguien puede decir, bueno, vamos a comprobar científicamente la existencia de Dios. Y cuando hablamos de la parte científica, hablamos del método científico. Pero para que exista el método científico, por ejemplo, para comprobar la existencia de Cristóbal Colón, vamos a decir un personaje cualquiera, Cristóbal Colón, tendríamos que, de alguna manera, para poderlo hacer, ¿cierto? El método científico dice que él debe ser repetible bajo las mismas condiciones. Pero lo que todo es imposible las mismas condiciones porque es imposible volver atrás y contemplar los hechos que rodearon la vida de Cristóbal Colón para comprobar su existencia. Entonces, si usted no puede colocar todas las condiciones, ¿cierto? Es imposible hacerlo. Es imposible, por ejemplo, anunciar el descubrimiento de un medicamento específico. Si usted no comprueba las mismas características que enfrenta, por ejemplo, un enfermo que otro y bajo esas mismas condiciones, ese medicamento surte efecto tanto en uno como en el otro. O sea, el método científico solamente funciona en esos casos. Los hombres intentan hacer o comprobar, por ejemplo, científicamente, la resurrección de Cristo, y eso es imposible. Sin embargo, Dios no solamente ha determinado que no se puede hacer a través de esa forma, sino que Él dice, bueno, pudieran existir otras formas. Y los hombres han determinado que existen otras formas. Entonces, existe dentro de la ciencia los laboratorios, ¿cierto? Pero, ¿cómo comprobar la existencia de la ira, del amor o de la justicia colocándolos todos en tubos, ¿cierto? Eso es prácticamente imposible. Eso no se puede hacer, ¿cierto? Sin embargo, ¿quién podría dudar de la existencia de los sentimientos o de las emociones? O sea, el método científico es racional, pero el método científico debe ser correctamente usado. Si hablamos de otras formas como pudiera la ciencia intentar comprobar, lo ha intentado hacer buscando la causa primera, ¿cierto? Es lo que llamamos la ley de la causa y del efecto. La ley de la causa y del efecto sostiene que toda causa debe generar un efecto. O sea que si miramos de adelante hacia atrás, deberíamos decir que todo efecto ha sido generado por una causa, ¿sí? Y las personas intentan descubrir a través de muchos efectos la causa primera, pero es imposible descubrir la causa primera. Sin embargo, si usted llega y lee la Biblia, en el mismo libro a los Hebreos, en el capítulo 3, en el verso 4, dice, porque toda cosa es hecha es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. O sea, la causa primera de todas las cosas, Dios mismo lo describe y es Dios. Los hombres que están buscando no comprobar la existencia de Dios, sino negarla, están buscando descubrir la no existencia de Dios. Pero volviendo un poco al tema de lo que Dios quiere que hagamos, es que Dios dentro de toda su naturaleza ha mostrado en su complejidad no solamente el amor que Él tiene, ¿cierto? Por su joya central que es el hombre, para que Él se goce en ella, sino que va un poco más allá. La naturaleza busca elevar la gloria al Señor. ¿Y de qué manera? Pues su complejidad. Un diseño complejo solamente señala la existencia de un diseñador. Y esto es algo especial, porque por ello la naturaleza eleva la gloria a Dios. Por eso cuando uno sale y uno observa un panorama hermoso, algo lindo, un atardecer hermoso en alguna ciudad, yo no sé, costera o en los llanos orientales de nuestro país, lo que terminamos descubriendo es en esa belleza alguien con un corazón bello que hace cosas bellas, y es el diseño original de Dios. Las estrellas, los planetas, los asteroides, los cometas, las constelaciones mantienen con precisión, por ejemplo, el curso de ciertas fuerzas, la fuerza centrífuga, centrípeta, la fuerza gravitacional, y todo eso señala además una mente superior, de un diseño superior a causa de un diseñador superior. Semejante diseño tan complejo y funcional requiere obligatoriamente la existencia de alguien diferente de este planeta, y en este caso es Dios. Pero si hablamos acerca de la naturaleza, también deberíamos decirlo, y eso estamos hablando de los hombres en el siglo XXI. Estamos hablando de la complejidad que encontramos en la misma existencia de la parte física del hombre. Por ejemplo,
Debemos decirlo de esta manera. Contrario a cualquier pensamiento de los hombres, cuando los hombres intentan buscar en la ciencia la respuesta a todos los problemas que enfrenta el hombre físicamente, pues se encuentran con un océano infinito de conocimiento desconocido para él. Por ejemplo, si lo pensamos bien, pensemos en el ojo humano, ¿cierto? La complejidad del ojo se ha usado por años, por tiempo atrás, como un argumento para la existencia de Dios. ¿Y por qué? Porque se sugiere que tal estructura, la del ojo, es tan complejo con sus partes tan finamente coordinadas, la pupila, el iris, la retina, el nervio óptico, ¿cierto? Que eso no pudo haber surgido del azar, sino que definitivamente implica la existencia de un diseñador inteligente. Y esto es como intentar colocar miles de partes de un reloj, ¿cierto? E intentar colocarlas sobre una mesa y esperar que todas ellas se organicen de tal manera que formen un reloj, por ejemplo, suizo, con con todo el detalle, la funcionalidad perfecta que tiene un reloj. Esto implica que alguien lo creó. Esto no pudo haber sido del azar. Este ojo, ¿cierto? O los ojos de los hombres, que es un diseño irreductible, es decir, sus componentes no pueden funcionar aisladamente y su origen requiere solamente del creador de Dios. A pesar de toda esta evidencia, de todo esto, qué complicado que las personas crean en verdad en la existencia de Dios. Qué complicado es que las personas digan, oye, yo sí creo en Dios, ¿cierto? Reconocerlo en últimas requiere un asunto de fe. Y por ello es tan hermosa la misma esencia que Dios ha colocado en el hombre. El hombre es un ser moral. Y de alguna manera puede ser una tribu, ¿cierto? Por allí en el África, una tribu aquí en Colombia, la que sea, de alguna manera u otra va a comprender la existencia de un ser superior, ¿cierto? Sin embargo, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestros corazones que nos convence de su existencia. No hay en los hombres absolutamente nada que pueda agradar a Dios aparte o ajeno a la fe. Si yo quiero acercarme, yo quiero conocer a Dios, yo tengo que saber que Él existe. La fe nos enseña la palabra, nos le enseña la palabra. Y dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero volvemos al tema. Si los hombres han intentado de 1000 formas comprobar su existencia o negarla, ¿cómo lo hizo Enoc? Pues mira, no es un método desconocido. Cuando hablamos de que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y él a través de la fe comprobó la existencia del hombre, ¿cómo fue que él lo hizo? Pues seguimos solamente la cronología bíblica, porque la Biblia es completa en toda la revelación de Dios. Y dice que Adán y Eva, recuerden, Adán vivió 930 años, eso lo dice Génesis 5:5. Enoc nació cuando Adán tenía 622 años. O sea, esto implica que Enoc vivió 365 años antes de ser llevado por Dios. Esto lo dice ahora Génesis 5, 23 y 24. Esto significa que Adán, ¿cierto?, vivió 308 años después del nacimiento de Enoc. O sea que estoy diciendo, en últimas, que durante más de 300 años fueron contemporáneos a Adán y fue contemporáneo Adán de Enoc. O sea, imagínate durante 300 y tantos años, escuchando al abuelo del abuelo del abuelo hasta la 7ª generación, ¿cierto? Escuchándolo narrar la importancia de creer en Dios y la importancia de caminar con Dios. O sea, Enoc, lo que yo estoy diciendo es que es profundamente inspirador pensar que él escuchó directamente de Adán la historia a través, esto se llama tradición oral, la historia de Dios con los hombres a través de los labios del abuelo, del abuelo, del abuelo. Estoy queriendo decir es que él se le alimentó su creencia y su fe por lo que él escuchó. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Y si lo pensamos bien, hay una tercera parte de la historia del mundo, son más de 2000 años, que está cubierta en solo 11 capítulos del Génesis. Todo es traducción oral. Y si estamos pensándolo bien, Dios se encargó de cuidar todo esto para que no dudáramos, porque alguien puede decir, bueno, espérate un segundo, si todo esto fue tradición oral, alguien pudo haberle agregado o quitado. Pero vamos a decir aquí que casi la mitad de todo ese tiempo estuvo el mismo Adán narrando, describiendo la historia que había ocurrido en el paraíso y toda esta historia. Era tan real que es Moisés, ¿cierto? El que termina describiendo, o sea, para allá en el libro del Éxodo muestra dónde, en qué capítulo, en qué versículo, él empieza a escribir lo que serían los 5 primeros libros de la Biblia y este registro que él había seguramente conocido, escuchado y creído. ¿Cómo se cree entonces en la existencia de Dios? Se cree por el escuchar y conocer la palabra de Dios y recibirla en el alma. Cuando no estamos dispuestos a creer en su existencia, cuando la queremos negar, cuando queremos ignorarla, pues simplemente ella no es efectiva para nuestros corazones. Pero no fue lo único que hizo Enoc. Vamos a ir al segundo punto, porque él buscó la bendición en Dios. Y esto es increíble, pero esto es una parte esencial dentro de la fe que nosotros tenemos. Y nuestra fe a veces se distorsiona cuando nosotros creemos, escuche bien la palabra creer, ¿cierto? Cuando nosotros creemos que lo que en realidad nosotros tenemos, obtenemos, o lo bueno que hay en nuestra vida es a través de nuestro propio esfuerzo y desconocemos a Dios. Enoc entendió que todo lo que él pudiera tener, hijos, familia, trabajo, todo se lo debía a Dios. Entonces, el conocer la existencia de Dios le llevaba a que Dios, en toda su esencia y carácter, era el verdadero dador de la bendición. Entonces, no era solamente decir que Dios existe, ni siquiera es suficiente creer que Él es el único Dios verdadero. Los judíos, como los demonios, por ejemplo, creen en el Dios verdadero, pero eso no es lo necesario. Ellos saben de la existencia, conocen de las virtudes del Dios verdadero, hablando de los judíos y también de los demonios. Ellos no tenían fe en Él y no confiaban en Él de la manera correcta. Enoc conocía al Dios verdadero y confiaba o depositaba su confianza en que todo lo bueno que le pudiera pasar en su vida y aún lo malo tendría a Dios en su marca, en su sello, tendría su firma. El Antiguo Testamento nos dice que Dios quiere que los hombres estén con el deseo de buscarlo en sus corazones. O sea, esto es algo hermoso porque Dios tiene una relación perfecta con Adán y con Eva, como la quiere tener contigo y conmigo el día de hoy. Pero Él desea que ese deseo que Él tiene y que habita en su corazón, también habite en nuestros corazones. ¿Cierto? Mira lo que dice, por ejemplo, primer libro de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Mira lo que está diciendo. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Está diciendo que Dios es soberano, sí. Y es tan soberano que Él desea que tú lo busques. Es un deseo unilateral de Él de que tú y yo le busquemos. Si tú estás escuchando el día de hoy una predicación como esta, te estoy diciendo que Dios desea que tú le busques. Y que Él está allí. Y Él no se va a quitar si tú deseas buscarlo. Proverbios capítulo 8, verso 17 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. O sea, Él está diciendo que Él está con todo el deseo soberano y providencial y cargado de misericordia para que tú cada día de la vida le busques a Él. Y Él está dispuesto a recibirte. Los que temprano me buscan, temprano me encuentran. Jeremías capítulo 29, verso 13 dice, me hallaréis, ¿cierto? Pero antes dice, me buscaréis y me hallaréis. O sea, para hallarlo hay que buscarlo. Porque me buscaréis de todo corazón. O sea, Él desea una relación como la que Él tenía con Adán y Eva. El haber desconocido esa existencia de la bendición de Adán y Eva, el poder contemplar que podían tomar una decisión en el paraíso desconociendo a Dios, les llevó al desastre. Cuando nosotros desconocemos a Dios y lo independizamos de nuestro estudio, de nuestro trabajo, de nuestras actividades, de nuestros roles o funciones, sabes que simplemente desconocemos la bendición que Dios puede tener en esas áreas.
Lucas 11:10, y con este versículo quiero terminar. Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que halla se le abrirá. Y es solamente el deseo del Señor de corresponder a una relación vinculante que Él quiere tener con los hombres. Él quiere tener una relación en la que tú busques la bendición en Él, no en ti mismo ni en otras personas. Que tú seas una prioridad. Eso a mí me encanta. En otras palabras, todo lo bueno que Dios tiene y todo lo que Él es, ¿cierto? La vida eterna, inclusive, es en verdad la bendición para aquellos que están dispuestos a recibirla de parte de Él. O sea, esto es una interacción en la que yo voy a Él, en la que Él viene a mí. Como los domingos, vamos a Él, Él nos habla a nosotros le adoramos y escuchamos con atención su voz y Él maravillosamente bendice nuestra vida. Él desea una relación íntima. Es como cuando nosotros oramos, ¿cierto? Nosotros estamos como acostumbrados a hacer como esa gacela que arranca, ¿cierto? Y habla y habla y habla y habla. Dios no desea eso. Dios desea una interacción en paz y en reposo con Él. Una que conlleve la reflexión y el amor hacia Él. Que nosotros abramos nuestros corazones y le expresemos a Él las cosas. Pero vamos a entrar al punto número 3. El primero era que Él por la fe creyó en Dios, ¿cierto? Por la fe Él buscó en Dios su bendición. El punto número 3 es que Enoc caminó o vivió por la fe en una íntima comunión con Dios. Y eso es algo hermosísimo. En la NTV dice, después del nacimiento de Matusalén, Enoc vivió en íntima comunión con Dios 300 años más y tuvo hijos e hijas. Para aquellos que piensan que los hijos y las hijas son una bendición enorme, me encanta pensar que la verdadera bendición estuvo en tener una comunión íntima con Dios. Creer que Dios existe fue el primer paso. Después, buscar la bendición en Él es enriquecedor, descubrirlo a Él. Pero qué hermoso es cuando nosotros caminamos y descubrimos que Él es lo que nosotros en verdad necesitamos y que la bendición que estamos buscando todo el tiempo, en realidad es estar con Él. En los 4 versículos del Génesis que se describe a Enoc, se menciona 2 veces que caminó o que vivió en intimidad con Él. O sea, Él no desea solamente que nosotros vivamos acá, ¿cuántos? 50, 60, 70 años. Él desea que esos años sean de intimidad profunda con Dios. Por ejemplo, en la Septuaginta se traduce la palabra esta de caminó como vivió en el agrado de Dios, dice la Septuaginta, ¿cierto? Y usa esa palabra, ¿cierto? Es la misma que usa para caminar aquí en Hebreos 11, 5, 6. O sea, ese caminar de intimidad tiene una motivación primaria, agradar a Dios, pero tiene una bendición extra y es la comunión del bienestar que nosotros gozamos en el corazón. Caminar con Dios es agradar al Señor, es tener esa intimidad que Él desea tener con aquellos que le buscan. El término andar, por ejemplo, y en ese sentido está también en el Nuevo Testamento. Los judíos pensaban y siempre hablaban de un peregrinaje con Dios en el Antiguo Testamento. Decían, tantos años fueron los de mi peregrinaje aquí en la tierra, porque hablaban de un tránsito, ¿cierto? Pero en ese tránsito había un compañero de peregrinaje continuo que era Dios. Pero el Nuevo Testamento retoma todo esto a partir, por ejemplo, del libro de los Romanos, capítulo 6. Dice, porque somos sepultados con Cristo, o sea, es el conocimiento para el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así nosotros andemos, caminemos en una nueva vida. O sea, en últimas, Dios ha hecho todo esto para que nosotros caminemos así, tomados de la mano. Y es hermosa la imagen porque esto de caminar juntos es algo muy lindo. Cuando uno habla, por ejemplo, de que yo me voy a casar, ¿cierto? Estoy pensando que vamos a formar un hogar, pero vamos a caminar en la historia, ¿cierto? Para estar juntos, vamos a caminar juntos, vamos a tomarnos de la mano, vamos a tener un vínculo que va a ser indestructible, ¿cierto? Solamente la muerte, hasta que la muerte nos separe. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 7, dice, porque por fe andamos y no por vista. O sea, está diciendo que todos los días al levantarnos a vivir la vida, cuando nos levantamos y abrimos nuestros ojos, estamos pensando que vamos a caminar por un día, ¿cierto? En la fe en Dios. Y no vamos a caminar simplemente por caminar en nuestra carne, sino que
Dios se complace en que ese caminar sea con Él. También, por ejemplo, y usted lo piensa, todas las veces que dice la palabra andad, caminar, ¿cierto? Dice andad por fe, dice Gálatas, ¿cierto? Y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, Él desea que nosotros tengamos un deseo de, sea tan grande el deseo de caminar con Dios, que sea secundario el de satisfacer la carne. Y no satisfacéis. O sea, cuando estamos en ese caminar con Dios, cuando abrimos nuestros ojos, cuando deseamos bendecir al nombre de Dios por fe, sabes que pasa a un segundo plano el querer agradarnos a nosotros mismos. Efesios también capítulo 5 dice que andemos en amor. O sea, Dios nos enseña todo el tiempo por fe a andar. O sea, y recuerde, andar, agradar, andar, comunión. Eso es lo que usted y yo anhelamos. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Abrir nuestros ojos a la madrugada y no pensar, ay, estoy sufriendo de insomnio, sino que estemos pensando, necesito estar con Dios. ¿Cierto? Que cuando estemos preocupados por algo, no estemos diciendo, ay, qué preocupado estoy, cuántos problemas tengo, sino que qué Dios tan grande tengo yo que le puedo llevar mis problemas. Como Enoc, todo creyente debe de intimar y caminar de esa manera con Dios mientras esté aquí en la tierra. Cuando estemos en el cielo, lo que haremos es estar con Él para siempre. Y eso va a ser en plenitud, ¿cierto? Lo veremos cara a cara, frente a frente. Pero para que estas cosas se den, recordemos, debemos estar reconciliados. Nuestro caminar con Dios es de reconciliados. Porque si usted se acuerda por allá en Amós 3, dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. O sea, tenemos que, para poder caminar en esa maravillosa relación vinculante con Dios, debemos de entender que estamos reconciliados con Él. O sea, y no es que Él se pone de acuerdo conmigo, sino que yo me pongo de acuerdo con Él. Eso es la oración, ¿cierto? Yo en la oración vi una ilustración que a mí me gusta. La oración es como un ancla. Y yo lo pensé, pues listo, yo la tiro para no moverme. No, es un poco más allá. Es una lancha que está pegada a una orilla, ¿cierto? Y yo lanzo el ancla y el ancla está puesta sobre terreno firme, ¿cierto? Y yo quiero estar en tierra firme. Pues ¿yo qué hago? Jalo. Yo no jalo para que la tierra firme venga hacia mí, sino que mi lancha me lleve hacia la tierra firme. Mi oración hace que yo centralice mi vida y yo entienda que mi mayor bendición es estar con Él, le entregue mis peticiones, pero yo le diga a esas peticiones, ¿sabes qué? Yo deseo las peticiones que hagan parte de la voluntad de Él y que el Señor me atraiga hacia Él, me cumpla lo que yo quiera. Entonces, yo entiendo que yo soy reconciliado y esa implicación de mi reconciliación es que yo estoy ahora en una relación así vinculante en la que yo renuncio y esa parte de la renuncia yo la llamé rendición de valores. ¿Sí? Primera de Juan 6:7 dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo que me está diciendo aquí la palabra de Dios es que aquí esto implica idoneidad y un trato directo acerca del pecado. O sea, yo no comulgo con el pecado, yo soy un reconciliado y he tomado la decisión de rendir cosas, mi voluntad, más que mi voluntad son mis valores. Yo pienso que esto es lo que se debe hacer, pero ¿tú qué piensas, Señor? ¿Sí? Ese es el caminar con Dios. Yo quiero hacer algo y estoy pensando que eso es lo correcto y para mí eso es lo correcto, pero en verdad no me interesa lo que yo pienso acerca de lo que es correcto, me interesa lo que tú piensas que yo soy correcto. Porque yo estoy reconciliado contigo y no podemos caminar juntos si yo quiero ir atrás o si yo quiero ir hacia otro lado y tú quieres ir hacia este lado. Yo quiero rendirte mis valores, yo quiero saber qué es correcto para ti. Hay cosas que yo no entiendo o hay cosas que yo entiendo y las entiendo a mi modo, pero yo quiero entenderlas a tu modo. Y la tercera parte para poder caminar con Él es que yo definitivamente yo rindo mi voluntad a Dios. O sea, yo quisiera ir en esa dirección.
pero sabes que yo deseo caminar con Él. Y eso es lindo, y es un poco la relación que Dios quiere que nosotros tengamos con nuestras esposas. Yo sé que ese terreno también puede ser escabroso, pero Dios dirige una pareja a través del varón. Un varón entregado y rendido a Dios decide ir hacia la dirección de Dios. Una dama que decide o que quiere honrar a Dios toma de la mano del varón y van los dos en búsqueda de la voluntad del Señor. A veces la mujer o el hombre pueden decir, uy, no, vámonos como por otro lado. Pero tanto el uno como el otro están rindiendo su voluntad a Dios. La fe es imposible si no estamos dispuestos a rendir nuestros propios deseos a los deseos de Dios. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, dice 2 de Juan capítulo 6, 2 de Juan 6, verso 6. O sea, Enoc caminó durante 300 años y pues esto es tan lindo, ¿cierto? Que caminó tomado de la mano de él, que fue tan hermoso, que fue para Dios absolutamente natural, que él no viera la muerte como nosotros la vemos, sino que estaban tomados los dos de la mano, Enoc y Dios los llevó a su presencia. Eso es algo muy lindo. El Nuevo Testamento se refiere a este estilo de vida como caminar en el Espíritu. No importa si vamos hacia la muerte, porque todos vamos hacia la muerte. Lo importante es que vamos de una manera tan limpia, tan hermosa, tan bella, que Dios decide en qué momento vamos a partir a su presencia. En estos días escuchaba a una mujer que me encanta. He leído sus libros y está despidiendo a su esposo que tiene cáncer, una penosa enfermedad. Y es dramático la manera como ella se despide de él. Están haciendo todos los preparativos para el recibimiento en los brazos del padre de su esposo Robert. Estamos hablando de Nancy DeMoss, una famosa escritora. Y es dramático escuchar ella cómo lo está ahora entregando a plenitud a Dios. Después de verle y después de luchar, muchas personas en el mundo entero hemos orado por Robert, pero verle a ella ahora diciendo, ayúdeme para que él ahora parta a los brazos de papá, que esto sea tan natural como que sea lo que él siempre ha esperado. Eso de caminar en el Espíritu es tener este pensamiento. Lo natural es que yo vaya a la presencia de Dios, no que yo esté agarrado a este mundo y yo sea lo peor del mundo, que yo muera, sino que lo natural y lo que yo he esperado toda la vida sea estar con Dios. Por eso dice la palabra de Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y pensando en todo esto, es bueno hacerse exámenes. Por eso la palabra del Señor nos enseña, creo que es en Juan capítulo, creo que el capítulo 5, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como a sabios. Y es una correcta evaluación si nosotros estamos tan adheridos al Padre que para nosotros es tan fácil seguir su voluntad. Entre más rendidas están nuestros deseos, pues con más facilidad entendemos el obrar de Dios. Cuando nosotros somos tan duros, tenemos que estar siempre siendo quebrantados en nuestra voluntad para poder ser llevados a donde Dios nos quiere llevar. Me gusta como Jesús lo hizo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Eso dice la primera carta de Juan. O sea, ¿cómo él anduvo? Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa. Ese es un caminar con Dios en el que yo estoy dispuesto a rendir la vida al Señor. Pero esto requiere un ejercicio continuo de fe. Y estamos en cómo caminamos. ¿Cómo caminamos? Caminamos ahora con fe. Un ejercicio continuo de la fe. Por fe andamos y no por vista. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andemos en Él, arraigados, edificados y confirmados en la fe todos los días. Ese todos los días yo lo agrego. Eso lo dice Colosenses capítulo 2, verso 7. Ese es un ejercicio de la fe. Hay cosas que nosotros no entendemos y no vamos a comprender como en la naturaleza. Yo les explicaba, hay cosas que en la naturaleza nunca las vamos a poder. ¿Quién va a poder explicar el funcionamiento completo siquiera de un ojo? Nadie la puede explicar, ¿cierto? En el escenario determinante, todos los días estamos conociendo ¿qué? Lo que Dios nos revela. O sea, la ciencia solamente está descubriendo un diseño de un diseñador, ¿cierto? La ciencia debería acercar al hombre a Dios y darle más argumentos para creer en
en alguien como Dios. Por eso los grandes apologistas o defensores de la fe han terminado creyendo. Aquellos que han conocido la NASA, ¿cierto? En el Apolo 11, ¿cierto? Grandes hombres de Dios que vieron el mundo aún desde afuera y contemplaron la obra o el diseño de un diseñador particular. Este es un ejercicio de la fe. Enoc, entonces, al escuchar a Adán y seguramente a la abuela Eva, también todas las cosas, y Adán le decía, acuérdate cuando tú cogiste la manzana, el fruto, no la manzana, porque pudo haber sido un durazno, o pudo haber sido una pitaya, yo qué sé, pudo haber sido cualquier fruto, ¿cierto? Y acuérdate, lo tomaste y yo no te dije nada. Y ellos están contando, y en esas tertulias, con cuántos hijos, ¿cierto? Y cuántos nietos y nietos de los nietos, y ellos escuchaban todo eso, entendían cómo era que se debía de caminar. Pero cuando ellos entienden, caminan, contemplan la verdad de Dios, Enoc dice que hizo algo más. Dice el verso 14 y 15 de Judas, dice, Enoc, quien vivió en la 7ª generación de Adán, perfecto, 7ª, profetizó acerca de estas personas y dijo, escuchen, el Señor viene con incontables millares de sus santos. O sea, lo que yo estoy queriendo decir es que en la misma carta de Judas, hermano de Jesús, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, dice que Enoc dedicó a su generación a predicar también. O sea, imaginémonos esto era una tremenda generación, estaba Adán, estaba Eva, ¿cierto? Estaban hombres que también habían escuchado a la abuela y al abuelo hablando acerca de la palabra de Dios. Y de pronto hay alguien que ha caminado con Dios, que le ha creído a Dios, que ha confiado en Dios, que sabe de la existencia, y de pronto se levanta y empieza a predicar. Y ese es el deseo que Dios tiene para los hombres. No te quedes solamente en nuestra intimidad aquí y nosotros aquí callados como si esto fuera solamente tuyo y mío. Hay muchos que están a tu alrededor y al mío que necesitan escuchar, y eso lo debes creer, que ese fue el método que yo elegí. Entonces dice que Enoc lo hizo y fue registrado en el libro de Judas para que tú y yo también lo aprendamos. No podemos decir que caminamos con Dios si no hablamos y si no predicamos de Él. Su mensaje, ¿cierto?, sobre la impiedad fue breve y quizás repetitivo, pero siempre fue inspirado. Él declaraba lo que estaba mal y Él le daba orden a lo que debía ser conforme a lo que Él había recibido. Estuvo rodeado seguramente, y en aquella época, y a causa del pecado y bajo la generación de Caín, pudo haber muchísima maldad, ¿cierto? Pero él, dentro de todo esto, buscó predicar la verdad de la revelación de Dios. No había forma en que predicara tan fuerte como lo hizo sin que hubiera tenido una oposición. Seguramente la tuvo, y aquellos que se justificaban a Caín o justificaban a Adán por lo que había hecho, aquellos que decían que lo que ahora tocaba hacer era una vida de obras y él estaba señalando una vida de arrepentimiento y de fe. Seguramente tuvo una oposición. Cada vez que determinemos por la fe predicar en Él, le creemos tanto a Dios que decimos, yo le quiero predicar a mi compañero en la universidad, y porque creo que eso va a agradar al Señor, porque creo que eso va a fomentar mi intimidad con Él y va a buscar agradar al Señor. ¿Sabes qué? Eso traerá bienestar a nuestros corazones. De todo esto, yo creo que hasta aquí Dios se ha complacido de Enoc, porque era más que palabras. Era más que expresiones, simplemente. Era más que decir, soy de Dios, soy teísta, porque en ese momento no se puede decir que soy cristiano. Como hoy nosotros decimos, soy cristiano. Esto iba mucho más allá de palabras. Lo que Dios escuchaba era un corazón que le latía, que hervía de amor y de pasión por Dios. De esta manera, lo último, y estoy entrando a mi quinto punto, es que Enoc, de una manera maravillosa, entra a la presencia de Dios. Dice Hebreos capítulo 11, verso 5, que Enoc por la fe fue traspuesto, fue colocado, ¿cierto? Él no vio la muerte, o sea, estaba tan en las manos de Dios, en esa tan profunda intimidad con Él, y dice que no vio la muerte y no fue hallado porque lo traspuso fue Dios, el Dios invisible, ¿cierto? Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esa es la predicación de la que nos habla luego Judas. Él con su vida
predicaba la existencia de Dios. Después de 300 años de creer, caminar y predicar, va a la presencia del Señor en una forma única y maravillosa. Dios nos traspuso de tal manera que no experimentó la muerte. Le agradó tanto a Dios que bajó a llevárselo a él al cielo. Y eso es algo muy lindo porque pareciera que a veces todo nuestro trabajo, todo lo que uno pudiera, lo poco que uno pudiera hacer por Dios, pareciera que no tiene mucho sentido, pareciera que no tiene los frutos que uno esperaría. Pero cuando tú caminas con Dios así tan de cerca y haces estas cosas que hoy hemos visto, estas 4 cosas, es tan hermoso que por la fe terminas entrando al cielo por la eternidad. Y dice, le llevó Dios. No sabemos la razón de que Dios esperara 300 años antes que esperárselo, ¿cierto? A veces uno dice, no, 300 años, mejor dicho, y con oposición y con predicación. Si a veces uno lleva, 50, 54 años y uno dice, en medio de toda esta oposición, Maranata, Señor, ven pronto. El Señor estuvo 300 años, ¿cierto? Haciendo lo que debía hacer. Me recuerda a Noé, 120 años, me recuerda a Moisés, por ejemplo, andando con toda esta cantidad de gente, 40 años ahí, qué jartera andar con todos estos incrédulos que batallaban con Dios y todo esto, y al final le dice Dios, ven, creo que tú no entendiste lo más importante que hiciste. Lo más importante que hiciste fue caminar conmigo. El desierto yo lo preparé para ti. El trato fue para ti. Si ellos no aprovecharon, eso fue problema de ellos. Pero ven, Moisés, quiero que tú disfrutes de algo que tú anhelabas y que siempre anhelaste. Era caminar conmigo. Por eso dice que Él fue el que los sepultó. Y el deseo de su corazón, luego lo descubrimos en el monte de la transfiguración. Dios desea para ti y para mí algo especial. Ahora, debo decir que el Salmo 116, verso 15, nos señala esto de la muerte. No es que Dios dice, ay, se murió, es que le tocaba. ¿Cierto? Como uno a veces lo dice de una manera como tan ligera. Dice, estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Estimada, cobrada de un valor especial. Morir de esa manera es una meta que todos los hombres deberían de tener. Morir a la forma de Dios, morir de tal manera que sea apreciado por Dios. Dios ama a sus santos, ama la comunión con sus santos, y cuando llega el momento de llevarlo a su presencia, Él descubre esa riqueza para que todos la contemplen. Dice 1 Tesalonicenses, luego los que estemos vivos, capítulo 4, verso 17, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor para siempre. Y así estaremos con Él. Me gusta todo esto, me impacta la vida de Enoc. Él no tenía tantos argumentos, tenía a Adán y a Eva, sí, pero no tenía el Espíritu de Dios con el que uno está, que lo convence, que lo redarguye el pecado. Él no tendría tantas cosas como nosotros, pero no hemos hablado de Enoc, hemos hablado del Dios que anhela a Enoc. Y esto de hablar del Dios que anhela a Enoc me lleva a una ilustración que me encanta. Me gustó mucho cuando la leí. Este es de un señor de apellido Phillips, es Carlos Phillips. Él tenía mucho dinero y él determina hacer una hermosa reunión en una gran embarcación en las costas occidentales de los Estados Unidos. Y él se va a casar con su esposa amada. Y está soñando con esto. De pronto ocurre un terrible accidente en la embarcación justo antes de su matrimonio. Y todas las personas caen al agua y ocurre un incendio dramático en la embarcación. Él dura alrededor de un mes inconsciente en un hospital. Él pudo ser rescatado. Y otros fueron rescatados. Pero en aquella época muchos fueron rescatados y llevados a hospitales, a clínicas diferentes, y otros ni siquiera alcanzaron a llegar. De pronto él se dedica en la vida a buscar a su esposa, a su novia en realidad. Y la busca por un lugar y por otro. De pronto le dice, no, que puede estar en aquella clínica. Y él va y la busca. No la encuentra. De pronto entonces él dice, pero es que yo creo que ya está viva. Y dice, no, pues es que ya hemos buscado entre todos los supuestos sobrevivientes y no hay ninguno. De pronto entonces él dice, no, voy a contratar a gente especializada. Y de pronto la gente especializada dice, no,
vamos a hacer una investigación y vamos a ir por todos los sitios campesinos, por cada finca y por cada lugar, ¿cierto? Habrá alguna. De pronto se escucha que ha sobrevivido una mujer, pero que tiene su cara y su cuerpo totalmente quemado y destruido, y que ha estado viviendo en una casa, en una cierta casa. De pronto van hasta esa casa y cuando van a encontrarla, las personas que vivían cerca dicen, no, ella se fue de aquí y se fue y no sabemos para dónde. De pronto uno de los investigadores dice, ¿dónde podríamos a ella encontrarla? Si ella le amaba de una manera tan grande a él, ¿cierto? Y consideraba su cuerpo y su cara tan horrible como para estar con él. Debería estar cerca de él. Y de pronto van y encuentran que hay una fábrica cerca de la casa donde este Charles Phillips vivía. Y se fueron allá y dijeron, aquí ha habido una persona que ha venido. Ah, sí, hay una señora que ha venido. Ella anda con su cuerpo y su cara cubierta, es muy buena trabajadora, pero ella solamente viene, cumple sus horarios y después se va. Dicen que divaga la ciudad y que está siempre en un lugar en especial y desde allí mira la ciudad. Van y la buscan y la encuentran. Efectivamente, estaba con su cara totalmente destruida. Y le dijeron, ¿eres tú, Mary? Y ella responde, sí, soy yo. Dice, ¿eres tú la prometida de Charles Phillips? La respuesta ya fue afirmativa. Dijo, pero yo nunca me querré dejar ver de él por mi fealdad. De pronto, detrás de uno de ellos estaba su prometido. Él la amaba con el recuerdo, con el anhelo y el deseo de tenerla a su lado para siempre. Esa historia no se trata de la fealdad de Mary, se trata de la belleza del amor de Charles, que siempre ha anhelado estar con su Mary a su lado. La historia de nosotros no se trata de nosotros, se trata de Dios y de su anhelo de estar siempre y caminar con nosotros. A veces en verdad somos feos, tenemos en realidad conciencias sucias y hacemos lo incorrecto. Y Dios, sin embargo, nos anhela celosamente, como dice la palabra de Dios. La vida de Enoch fue la vida de contemplar la vida desde la fe, entender que solamente la fe es lo que nos puede acercar. Quiero invitarlo ahora a que ore conmigo. Entienda claramente que el amor de Dios está por encima de cualquier cosa y determine rendir tu corazón, su voluntad, sus valores y su fe al único que lo merece. Oremos. Señor, yo quiero darte las gracias por esta mañana, permitirnos acercarnos a ti. La verdad, si nos miramos a un espejo, muchos de nosotros no nos gustamos. No nos gustamos de nuestra fe, no nos gustamos de nuestras respuestas, no nos gustamos la manera como llevamos la vida. Sin embargo, tú nos amas y nos has amado desde siempre. Tú no nos miras como nosotros nos miramos. Tú no miras lo que mira el hombre, tú miras más allá. Hoy queremos pedirte y suplicarte que nos ayudes a creer en ti, a creer en ese inmenso amor, el amor que vale, el amor verdadero. El amor del invisible, no del inexistente. El amor del celoso que nos quiere tener a su lado. Quiere caminar con nosotros, abrazarnos y amarnos. Enoc rápidamente entendió que el deleite de Dios era caminar con él. Por eso ni siquiera le permitió ver la muerte. Lo traspuso y lo llevó porque dijo, Él es mío. Y es así como tú nos quieres llevar a tu presencia. Un día diciendo, ellos son míos. Y es la manera como nuestro amado Dios, tú, mi Jesús de amor, nos has llevado a tu presencia. En una escena de tristeza allí en aquella cruz, dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. También dijiste con todo el corazón que nos querías tener en el paraíso para siempre y que ibas a preparar eso para nosotros. Estarás conmigo en el paraíso. Nos anhelas. Y no nos anhelas apartes, anhelas que nuestro corazón esté totalmente entregado a ti. Yo quiero pedirte, Señor, ayúdame a creer en ti en la vida entera. Al estilo de Enoch,
y que sea natural mi partida a este mundo, porque es mi destino el que yo siempre he esperado, estar a tu lado. Bendice por favor a todos mis queridos hermanos y amigos que escuchan esta predicación, que escuchan cómo Dios les anhela. Mucho más les anhela que cualquier otra cosa. Con amor eterno sea amado, por tanto he prolongado mis misericordias. Así dice el Señor. Quiero darte las gracias, Señor, y abandonarme a tu fiel cuidado. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Dios es hermoso y es fiel. Ese es el mensaje que el Dios bueno hoy nos está llamando a recordar. Algunos podemos venir con maltrato, en tristeza. Algunos pensamos que no somos lo suficientemente buenos para estar con Dios. Y esa es la condición que Dios determina que nosotros debemos de creer, entender, para poder estar con Él. Creo que no somos lo suficientemente buenos para estar a su lado. Jesús un día tocó mi alma y mi corazón y me permitió conocerle, creyendo que no era por obra, sino era por fe, como hoy lo hemos tocado. Entender que no tenemos nada para ofrecer. Lo podemos ver de lejos o podemos disfrutar de su presencia, que Él sane nuestras heridas, que Él nos ayude a caminar por este mundo de pecado. Hoy yo quiero hacerte esa invitación especial a ti que estás en casa. Si hoy quieres tener una relación íntima así con Dios, quiero que rindas tu voluntad a Él, que comprendas que Jesús ha venido aquí a la tierra a morir por ti en una cruz. Quiero también invitarte a que entregues tu vida de pecado a Él y que Él te entregue una nueva vida. Que termines en tu corazón arrepentirte por no haber creído en Él y termines a abandonarte a Él. Hoy yo quiero que recibas a Jesús en tu vida y en tu alma. Recibas la vida de Jesús en ti. Esa es la verdadera meta de Dios para contigo. Que Cristo, el Cristo de gloria, habite en tu alma y que tú camines como Cristo anduvo, en el poder de su Espíritu y que superes cualquier circunstancia de tu existencia tomado de su mano. Si es el deseo en el corazón, quiero invitarte a que entregues tu vida. Le digas a Jesús allí donde tú estás: Señor, yo quiero entregarte mi vida. He luchado, he batallado, he caminado. He intentado mil formas de ignorarte. He querido hacer las cosas a mi modo, pero solamente las quiero hacer ahora a tu modo. Deseo rendir mi vida y mi corazón a ti. Haz de mí la persona que yo quiera ser. Si es el deseo de tu corazón, te invito a que esta tarde, esta noche, allí en tu casa, lo hagas. Dobla tus rodillas y dile: no quiero un amor más grande que el tuyo en mi alma. No quiero ni siquiera el amor por mí más grande que el amor que yo te pudiera tener a ti. Ese es el deseo de tu corazón. Seguramente el Espíritu de Dios ha usado este mensaje para tocar tu corazón y tu alma. Si es el deseo, se ha cumplido el propósito de esta predicación. Y por último, quiero invitar a todos a que sigamos celebrando la presencia de Cristo en nuestras vidas. Determinemos lo que hemos dicho el día de hoy. Creer en Él. Qué importante creer a Él. Creer en Él y buscar en Él su bendición. No busquemos en el hombre, no expliquemos en el hombre el deseo. Anhelemos eso todos los días de nuestra vida. No anhelemos algo diferente de eso. Quiero invitarte a algo. Parte de ese anhelo, parte de ese caminar con Dios, incluye algo muy, muy particular. Y te lo digo el día de hoy. Celebra la vida de Cristo. Celébralo. Haz hoy, saca el jugo de uvas, comparte el pan en tu casa y celebra con tu familia. Allí, varones, o en la ausencia de un varón, o si estamos solitos, celebremos la cena y démosle gracias a Dios por el pan y por el jugo de uvas. Y celebremos algo más, hacer parte de esto que Dios quiere hacer en la tierra llamado iglesia. Hagamos eso como la respuesta al llamado de Dios, llamado adoración a través de la iglesia de Cristo. Estamento único y verdadero para llevar las buenas nuevas a un mundo caído. Un organismo cuya vida es Cristo. Quiero invitarte a que ofrendes para nuestro ministerio, para nuestra iglesia, y hagas parte del ejército de soldados y de labradores, ¿sí?, que siembran para la extensión de su reino aquí en la tierra. Te invito, siembra abundantemente, porque el que abundantemente siembra, abundantemente segará.
participa de este ministerio de gozo y de alegría que es predicar las buenas nuevas de Jesucristo. A todos mis hermanos, muchas gracias. Gracias a todos por participar el día de hoy de este culto, de esta reunión. Les enviamos un abrazo muy especial. Mi familia, la familia López Castillo, les envía un abrazo muy especial. También quiero saludar a todos los que han estado de cumpleaños, a Sarita Romero, a Cristian Buritica, a todos los que han estado de cumpleaños, enviarles un saludo muy especial. Que la bendición del Todopoderoso esté con ustedes y con todos nosotros. Bendiciones en Cristo Jesús. Les amamos. Hacemos juntos visible al invisible. Bendiciones en Cristo.